Bienvenidos al segundo capítulo del curso Cómo construir la estrategia corporativa para mi nueva empresa. Hoy vamos a hablar sobre el ABC de la estrategia corporativa, es decir, la teoría básica. Bueno, lo primero que debemos reconocer y entender es que el objetivo final de cualquier empresa es generar riqueza y muy particularmente riqueza para los accionistas, que son los que están invirtiendo su dinero, están proveyendo los recursos que necesita la empresa para poder desarrollarse y para poder crecer. Acá les propongo tres indicadores básicos de medición de la riqueza, de la capacidad que tiene una empresa para generar riqueza. El primero se llama ROS o retorno sobre las ventas. Se mide utilizando en el numerador el EBITDA. El EBITDA es la utilidad operacional antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. También se llama utilidad operacional en efectivo. Y el indicador ROS, retorno sobre ventas, es el resultado de dividir el EBITDA, es decir, esa utilidad operacional en efectivo, sobre las ventas. El segundo indicador es el ROI, que me mide el retorno sobre la inversión, es decir, la capacidad que tiene la empresa de generar rentabilidad sobre el dinero invertido por los accionistas, o bien sea por los accionistas o con recursos de fuentes de financiación externas como los bancos. Entonces este indicador se obtiene dividiendo nuevamente el EBITDA, que es la utilidad operacional en efectivo, sobre la inversión. Y el tercero y más importante de todos, para mí, el objetivo fundamental al que debe apuntar toda empresa es a generar ROE. El ROE mide la rentabilidad sobre el patrimonio. Recordemos que el patrimonio son los recursos que realmente son de los accionistas. Cuando vemos el balance de una empresa encontramos los activos y sabemos que los activos son igual a los pasivos más el patrimonio. Es decir, todos los activos que tiene una empresa se financian con recursos que debe la empresa y con los recursos de los accionistas. Entonces el ROE lo que me permite es medir precisamente la rentabilidad sobre el patrimonio de los accionistas. Entonces, en ese propósito de generar riqueza para los accionistas, pues obviamente tenemos en el numerador de los tres indicadores anteriores el EBITDA. Recordemos que el EBITDA es utilidad operativa en efectivo antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Este EBITDA, cuando queremos aumentar el EBITDA, tenemos que intervenir dos grandes rubros, que son los ingresos y los egresos. Sabemos que cuando hablamos de ingresos y de egresos estamos hablando de productividad. Normalmente cuando hablamos de productividad pensamos solamente en los egresos, en disminuir los costos y los gastos, pero resulta que la productividad también se mejora aumentando los ingresos. Realmente el mejor significado de productividad es hacer más con menos. Entonces no solo me debo concentrar en el denominador, sino que también debo poner mi atención en el numerador, cómo somos capaces de generar más ingresos. Para mejorar los ingresos debemos trabajar fundamentalmente en los siguientes componentes. Primero, el volumen de ventas y segundo, debemos concentrar también nuestra atención en el precio. Entonces, recuerden que pues finalmente los ingresos son P por Q, es decir, precio por cantidad de productos. Entonces, pues si quiero mejorar los ingresos, debo aumentar el nivel de ventas y debo mejorar la forma, mejorar pues mi estrategia de precios. Cuando estoy hablando del volumen de ventas, si queremos aumentar el volumen de ventas de una compañía, tenemos que trabajar en dos componentes. El primero es la recompra, es decir, la lealtad de los clientes actuales, el porcentaje de clientes que vuelve y compra mi producto o servicio. Pero también tenemos que hablar de los clientes nuevos. Entonces, una empresa que quiere aumentar su volumen de ventas necesariamente debe concentrar su atención en mantener los clientes actuales, es decir, tener un muy buen indicador de lealtad y de recompra, y segundo, conquistar clientes nuevos. Y cuando hablamos de precio es importante tener en cuenta que el precio es un atributo del producto. El precio me habla sobre las características del producto. Entonces, un producto que tiene un precio demasiado bajo está generando un mensaje
en el mercado de ser un producto de mala calidad. Un producto que es que tiene un precio demasiado alto puede quedar fuera del alcance del cliente, es decir, puede superar la capacidad adquisitiva, por lo menos la disponibilidad de pago del cliente. Entonces, la definición de precios adecuados que estén muy cerca de la disponibilidad de pago del cliente es un componente muy importante de la estrategia que tiene como objetivo mejorar el EBITDA de la compañía. Entonces, siguiendo con este análisis y con la ecuación anterior, vemos que cuando una empresa quiere mejorar el EBITDA, y específicamente un equipo directivo, pues debe concentrar su atención en aumentar la productividad, aumentar la competitividad y en generar condiciones favorables en el entorno para hacer negocios. El EBITDA es el mejor indicador del valor que genera la empresa, es decir, la capacidad que tiene una empresa para generar utilidad operacional en efectivo es el criterio que más se utiliza hoy en día para valorar las empresas. De hecho, hay una metodología que me permite establecer el valor de una empresa en múltiplos de EBITDA, es decir, en la capacidad que tiene la empresa de generar EBITDA en los próximos años. Entonces, para aumentar el EBITDA, reitero, pues tenemos que concentrar nuestra atención en la productividad, en la competitividad y en generar condiciones favorables en el entorno para hacer negocios. Cuando hablamos de productividad, pues lo veíamos en el slide anterior, estamos hablando de ingresos y estamos hablando de egresos. Y cuando hablamos de egresos, pues obviamente lo que buscamos es disminuir los costos y los gastos de la compañía para aumentar la productividad, pero no solo eso, sino que también tenemos que concentrarnos en aumentar los ingresos. Pero no basta con intervenir únicamente la variable productividad, también nos tenemos que ocupar de la competitividad de la empresa. Una empresa que no es competitiva empieza a perder participación en el mercado, empieza a perder clientes y pues inevitablemente va a tener una disminución en sus ingresos. Y pues como es lógico, si queremos que la empresa sea sostenible, tenemos que generar condiciones favorables en el entorno para hacer negocios. No es posible tener negocios sanos en un entorno enfermo. Entonces, hoy en día las empresas se preocupan mucho también por trabajar los temas del entorno de tal manera que la empresa sea sostenible en el tiempo. Como estamos hablando de estrategia, es importante recordar que las empresas compiten en el mercado por unos recursos que son finitos, es decir, son limitados. Entonces la empresa tiene que competir mejor que las otras empresas que hay en el mercado por dichos recursos. Por ejemplo, vamos a hablar de recursos finitos. El primer recurso finito que tenemos o limitado son los recursos de financiación. Esos recursos de financiación, bien sea que provengan de los bancos o de los accionistas, de cualquier fuente de financiación, esos recursos son limitados. Y no somos los únicos que estamos interesados en acceder a esos recursos. Todas las empresas que están en el mercado están interesadas en captar los recursos de los inversionistas y los recursos del sector financiero o de los acreedores, de las, digamos, fuentes de recursos que ponen a disposición de las empresas esos dineros a cambio de una rentabilidad. Entonces acá no solo estamos compitiendo con nuestros competidores, sino con todas las empresas que hay en el mercado presentando proyectos de inversión buscando cautivar esos recursos. Pero resulta que también competimos por un talento humano calificado. Talento humano hay mucho en el mercado, pero calificado es un recurso escaso. Entonces, como es un recurso escaso, pues tenemos que tenemos que competir por ese talento humano que necesitamos contratar, sobre todo el talento humano experto que va a participar en los procesos claves de mi negocio. Por eso ustedes ven que muchas empresas invierten recursos, invierten dinero para que las ubiquen, pues para estar en los primeros puestos en el ranking de el mejor lugar para trabajar. Precisamente lo hacen para ser más atractivos que la competencia y para que el mejor talento humano quiera estar en esa empresa. Pero resulta que también tenemos que competir por otro recurso que es finito, que es limitado, que son los clientes.
Entonces aquí competimos por ganar participación en el mercado, competimos por una porción, una tajada de ese mercado, competimos por ganarnos las ventas y pues obviamente como es un recurso finito, un recurso limitado, ganamos clientes en la medida en que seamos capaces de quitárselos a la competencia. También competimos por los medios de producción, esos medios de producción como son la tierra, la maquinaria, los sistemas de información, los locales comerciales, todos estos medios de producción también son limitados. En esos medios de producción están interesadas todas las empresas, no solo de mi sector, sino de todos los sectores. Entonces tenemos que ser muy estratégicos para tener acceso a los mejores medios de producción, por lo menos a medios de producción mejores que los de mi competencia. Y finalmente, también competimos por los insumos que nos entregan nuestros proveedores. Esos insumos también son limitados, entonces en este caso pues tenemos que ser mejores que la competencia, hacer mejores negociaciones con los proveedores, garantizar el suministro de los recursos que necesitamos para poner a funcionar nuestros procesos y para poder entregarle al cliente final el valor agregado que está en nuestra promesa de valor y que se constituye en nuestra ventaja competitiva. Entonces, como ven, cuando hablamos de estrategia, no solamente estamos hablando de cómo competir en el mercado por los clientes, sino cómo vamos a competir en el mercado por todos estos recursos que son limitados, a los cuales tenemos que acceder, pero que no estamos solos buscando esos recursos y compitiendo por ellos en el mercado, sino que nos vamos a encontrar con un sinnúmero de organizaciones que están tratando de ser mejores que nosotros para acceder a esos recursos. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de estrategia corporativa, estamos hablando de tres grandes componentes. El primero es competir en el mercado por unos recursos que son limitados. Segundo, tenemos que obtener los mejores recursos para nuestra empresa. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de recursos de financiación, capital humano, conocimiento, equipos, infraestructura, proveedores y clientes. Y finalmente, el tercer componente de la estrategia es que generemos mayor valor para los clientes, empleados, proveedores, aliados estratégicos y accionistas que cualquier otro competidor. Es decir, aquí está el objetivo final de la estrategia, maximizar el valor para los accionistas, pero no solo para ellos, también para los clientes, los proveedores y los aliados estratégicos.